Muy bien. Me pongo acá en la esquina. Voy a tratar de quedarme quieta si no hacemos mucho ruido. Creo que anda medio flojita. Fíjate si lo podemos poner para que se vea mi... Nada más el cable. A ver ahí. ¿Qué cosa? A ver. Sí. Ahí estamos. Estamos acá. Este cable cómo molesta. Ahí. Ahí estamos. Sí. Genial. ¿Quién abre? Abrís vos siempre con tu voz característica. ¿Sí? ¿Seguís vos con efemérides? Sí. Yo lo que hice, me tomé el atrevimiento de armar una pequeña reflexión sobre la vida de él, porque de la presidencia vamos a hablar, lo tenemos de taquito, Sí. pero la tragedia de la familia, que bueno, perdió 2 nietas, ¿viste? Ay, qué feo. El hombre. El Alfonsín, hombre. Exacto. Sí, está bien. Yo iba después, además de las efemérides, 2 o 3, y las efemérides de él, ver cómo se construyó la candidatura de Alfonsín, cómo fue el año 83, cuando la dictadura comienza a ceder, y empieza una apertura. Tenemos que hablar de Malvinas. Sí, Malvinas fue la bisagra para que el gobierno... Sí, totalmente. Cómo se construyó la candidatura del radicalismo, cómo Lo de Ítalo Luder. El peronismo siempre fue turbia, la candidatura hasta el día de hoy, aún con pasos. ¿Vas a decir eso al aire? Sí. Es picante. Es que no democratizan el partido, el peronismo. No. De hecho, les cayó muy mal lo de las primarias. Absolutamente. Yo siempre lo peleo con mi papá. No está mal decirlo, además. No está mal. Ellos tienen que blanquear las cosas. Si son demócratas. No es el Partido Comunista que eligen internamente los candidatos. Eso no es el comunismo. Eso no hace Cuba. Claro. Y hablan de democracia. Bueno, igual no sé si voy a decir todo esto. Lo digo vos. O sea que lo espontáneo sale en ese momento. Lo espontáneo sale, claro. Sí, después, perfecto. Después de la efeméride viene la primera canción. Sí. Sí. Buenas tardes a todos y todas, quienes nos acompañan una vez más en un nuevo programa de la historia de todos a través de Radio G 107.1, 107.7. Es un placer para nosotros poder compartir un nuevo programa haciendo un recorrido histórico en el día de hoy a nivel nacional. Y que nos acompañes, y a lo mejor vos que nos estás escuchando estarás disfrutando de este hermoso sábado soleado, estarás disfrutando del calor, estarás disfrutando de la familia y por qué no también disfrutando de la historia. Bienvenido Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenas tardes Solange, muy bien, acá tratando de sobrepasar el calor de la mejor manera, gracias a los que siguen del otro lado la historia de todos en un programa más, en el programa número 29. Qué lindo número el 29, muy lindo número. En el día de hoy les presentamos a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas, el programa Entender a Alfonsín. Quiero que sepas que no solamente nos vamos a dedicar a analizar los aspectos políticos, económicos y sociales de una de las presidencias que más dio que hablar, sino que también vamos a estar viendo al hombre detrás del personaje. Pero eso en unos instantes. Así es. Comenzamos como siempre lo hacemos en el programa con un par de efemérides de lo que pasó en el mundo y en la Argentina un 30 de octubre como hoy. Pero en este caso de 1961, la Unión Soviética lanza una bomba atómica a 4.000 metros de altura, equivalente a casi 50 veces más el poder de destrucción
de la famosa Little Boys o la bomba de Hiroshima arrojada por los Estados Unidos, que en su momento generó el inicio o el principio del final de la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente, el mismo día, pero de 1962, fíjate vos que no es casualidad, los Estados Unidos lanzan también su bomba atómica número 278 de las 1130 que va a arrojar hasta 1992, en este caso a 3.700 metros de altura, a la altura del Océano Pacífico. Poder de destrucción de estas dos naciones en plena Guerra Fría, como tratábamos hace muy pocos días en el Instituto San Francisco Solano. En 1981, un 30 de octubre, se lleva a cabo en la Argentina la primera marcha por la vida. En este caso no es, si te suena por la vida, una marcha referida a la ley del aborto. En ese caso, en el contexto de la Argentina, fue la primera marcha en donde participó la multipartidaria, y fíjate vos qué consenso, ¿no? Que todos los partidos se unan por una causa común de la patria. La multipartidaria, que en ese caso la lideraba Ricardo Balbín, férreo opositor del peronismo, junto a las organizaciones de derechos humanos que van a marchar casi en el ocaso del gobierno militar, pidiendo por las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en el país en ese momento. Muy bien, así que una vez establecido el contexto histórico, Gustavo, contanos y contale a la audiencia, vamos a empezar con una canción referida a esta época. Así es. Y darle paso a estos años 80 que van a ocupar el espacio central de nuestro programa. Y está referida esta canción, que vamos a escuchar enseguida, en un par de minutos, a lo que va a pasar también un 30 de octubre en la Argentina, pero de 1983. Es decir, hoy se cumplen 38 años del triunfo electoral del radicalismo de la mano del doctor Ricardo Raúl Alfonsín. Diríamos que fue el inicio de la fiesta de todos, en donde más allá de que obviamente ganó un partido político histórico, se trató fundamentalmente de la fiesta que vivió el país entero, más allá de las contiendas electorales. Y por aquel entonces, en 1983, antes de que pasemos al tema musical muy conocido de ese momento, te quiero contar, Sol, y a los que nos siguen del otro lado, cómo se gestó este tema musical con el cual Alfonsín va a cerrar el acto de campaña 4 días antes de su triunfo electoral, es decir, el 26 de octubre de 1983. Hay una anécdota. En ese cierre de campaña que albergó a casi más de 1 millón de personas en plena 9 de julio, en donde Ricardo Raúl Alfonsín un poco cierra el discurso con lo que es el preámbulo de la Constitución Nacional, un gran hecho histórico, Jairo va a cantar la canción Venceremos, que es una canción que ya se escuchaba en los años 50 en los Estados Unidos, cuando Luther King luchaba por reivindicar los derechos civiles de la población negra. María Elena Walsh le va a cambiar la letra a ese tema musical, y Jairo, unos meses antes de 1983, había vuelto de Francia, y con esa algarabía y euforia, dice la historia, la anécdota, va al viejo ATC, Canal 7, los más grandes recordarán que antes se llamaba Argentina Televisora Color, porque se presentaba en un programa muy conocido el doctor Alfonsín. Jairo, un músico que había estado en las afueras del país después del gobierno militar, acude al canal para escucharlo. Ya lo había conocido en Francia cuando Alfonsín viajó para hablar con los argentinos extranjeros, y en un momento dado le piden a él, a Jairo, que estaba en el bar del canal, que suba enseguida al estudio porque el doctor Alfonsín se había quedado sin habla y tenían que ocupar el espacio televisivo. Entonces él va a cantar una canción, y en ese momento los asesores del doctor Alfonsín le piden que en el acto de cierre de campaña cante la canción Venceremos, que María Elena Walsh había adaptado. Bueno, pasa el día, a los pocos días se va a juntar con un gran peronista, y atiendan bien el consenso que les voy a contar, por eso se los cuento, Leonardo Fabio. Y le cuenta a Leonardo Fabio que iba a cantar esta canción en el cierre de campaña del doctor Alfonsín, pero que como vino de Europa enseguida no traía una guitarra. Bueno, Fabio le hizo unas bromas políticas, se juntaron en un asado, y cuando terminó el asado, Jairo se iba al hotel y Fabio a su casa. A las pocas horas el conserje toca la puerta del hotel de Jairo y le da un estuche con una guitarra y un mensaje de Fabio que decía: toma, es tuya, te la regalo, de un peronista para un radical.
Con esa guitarra, Jairo va a cantar en el cierre de acto de campaña de Alfonsín, 26 de octubre de 1983, esta canción llamada Venceremos. La canción Venceremos de Jairo, Andrés, es la número 2, para que escuchemos esta canción emblemática cantada por Jairo. ¿Pasa ruido? Hace mucho ruido. No, voy a agarrar una silla. Estoy más cómoda con la silla. Eso, voy a hacer algo con tu celular. Destrabalo. Destrabalo. No, pero no puede ser que siempre pase lo mismo. Me pone muy nerviosa. Pero lo puse, mira. No, pero vos no entendés. Finalizar. Para que te grabe a vos y lo puedas compartir, porque mi madrina no tiene Instagram, entonces lo ve desde Facebook el tuyo. Bueno, y dice, Gustavo nos subió. Por eso, vamos a eliminar después de 30 días. No sabía que Facebook te elimina después de 30 días los vivos. Igual era eso. No eliminar nunca. Ahí está, publicar. Genial. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir de acá. ¿Por qué no tenés Wi-Fi? ¿Por qué no te conectas al Wi-Fi de la radio? Creo que no lo tengo. Vamos a sacar... Pero Adriana no mira tu Instagram. Mi madre, muy de vez en cuando, ella es más del Facebook. Permiso, voy a entrar a configuración. No hay problema. La alarma. Bien. Ay, ¿dónde está configuración? Para. ¿Qué? Configuración. Acá, donde dice configuración claramente. Internet y redes móviles. Wi-Fi activado, Gustavo. Sin conexión. Está puesto entonces, es automático. Lo que pasa es que tenía poca señal. ¿Cuál es la contraseña? No, ahí no está. Andrés, ¿la contraseña del Wi-Fi Guidi cuál era? Sí, campeón. Gracias, Andrés. Listo. Ahora vas a ir a Facebook. No sé cómo se transmite en vivo por Facebook, ¿vos sabés? Grabo ese poquito nada más, ¿Pero no graba todo el programa? Sí. ¿Ahora qué pasaba? ¿Qué se escuchaba? ¿Se escuchaba el timbre? Ahora cuando grababa. ¿Cuando grababa qué? El video. ¿Qué pasó? No sé qué grabó. Vamos a ponerlo acá, queda mejor. Te ves mejor vos. Ahí está. Iniciar video en vivo. Ahí está. Ahí está. Ponemos los dos acá. Y excelente. Perfecto. Igual y ahora no se te va a cortar. Ahora me acerco a la mesa. Claro, aparte no se te va a cortar más porque tenés el wifi de la radio. Se te cortaba antes porque tenés los datos. Y acá adentro con la... ¿Cómo te puedo explicar? No llega a veces bien Movistar o lo que sea. No salís bien vos en el mío. Ahora estamos mejor. Sí. Ahora me puedo poner, ahora me puedo mover. Qué resaca. Sí, mucha joda, ¿viste? Mucha joda. La vida del docente es complicada, es difícil. ¿Sabes qué? En mi grupo de amigos ya somos 3 los casados. Palo, que está en Irlanda, Fiore ayer y yo. ¿En Irlanda? Palo sí se fue a vivir en Irlanda en el 2017. Wow. ¿Para qué cierro con Jairo? Ya se escucha mucha lluvia. Cierro con Jairo y... Muy bien, volvemos ahí. Y cerrando con la historia de Jairo, muchos años después, cuando Leonardo Fabio estrena la película Perón, Sinfonía, historia de una sinfonía o música de una sinfonía, Jairo va a participar con un tema musical en la banda sonora de la película de Fabio. Es decir, que en ese momento un radical también le va a dar una mano a un peronista, ¿no? Y a lo que iba con esta anécdota de Jairo,
Por aquellos años 80, los dos partidos mayoritarios, si bien había una gran polarización, porque el doctor Alfonsín y el radicalismo y el justicialismo se disputaban el electorado, había un poder de consenso más constructivo, no se pensaba en destruir al otro con fines puramente políticos. O sea, ya en las mismas ideologías de no políticos, en los artistas, no existía eso que hace unos días hablábamos de la mal llamada grieta, ¿no? El mejor ejemplo entre Fabio, un gran peronista, y Jairo, aliado o afiliado al radicalismo. Esta anécdota, Gustavo, que vos compartís con nosotros, me hace acordar también al abrazo Perón-Balbín. También, claro. Que fue un ícono en su momento, dos partidos políticos antagónicos, totalmente diferentes, con bases ideológicas distintas y con adeptos, vamos a decirle, distintos, que pudieran congregarse, ¿no es cierto? Yo creo que a veces los presidentes en la historia argentina han pecado, por decirlo de alguna manera, de personalismo. Lo hizo Hipólito Yrigoyen en la década de 1920, que de hecho el radicalismo en esa época estaba dividido entre los personalistas a favor de Yrigoyen y los antipersonalistas en contra de Yrigoyen a favor de Alvear, ¿no es cierto? Y me quiero quedar con esa imagen, ¿no? Sin desmerecer a los partidos. Recuerdo en plena pandemia, ¿no?, ver la imagen o la foto del representante de Cava con el presidente de la Nación, con el gobernador de Buenos Aires, sentados en una misma mesa, tratando la pandemia, tratando de congeniar, consensuar, y me viene a la memoria estos últimos días de confrontación innecesaria, como que hay que quedar bien con el partido primero, ¿no? Y que ningún votante se escape, ¿no? Pero fíjate cómo los votantes justamente no acompañaron esa mal llamada división, esa mal llamada grieta, como hablábamos el sábado pasado. Cuando comenzó la pandemia, esa foto de Larreta al Fernández y Kicillof dando una conferencia de prensa, mirándose y hablándole al pueblo, eso al pueblo lo enganchó, le gustó enseguida. Pero ¿cuánto duró? 2 meses. Hasta los mercados. Es un país donde hay especulación y expectativa siempre, donde si el presidente tiene fiebre o se mandó una macana, se cae la bolsa, las acciones se derrumban, ¿no? Como si un presidente no pudiera ser antes un ser humano. Sin embargo, ese consenso, esa unión política que nos llevó la pandemia nos llevó a ella, lamentablemente duró menos de un trimestre. Se rompió muy pronto. Después hubo conflictos políticos que no vamos a analizar ahora, primero porque no es el objetivo del programa y además porque, bueno, deberíamos estar unas cuantas horitas. Así es. Pero la realidad es que, fíjate el pueblo argentino que bien que respondió a esa imagen donde se ven 3 representantes, dos del kirchnerismo y otro de Juntos por el Cambio. Y al pueblo le gustó ver eso. Fue lo que más se rescató, al menos en esos primeros meses de una pandemia terrible, atroz, violenta, porque la realidad es que tener la cifra de fallecidos a nivel mundial y nacional que tuvimos ha sido muy terrible para todos, ha sido un shock emocional muy fuerte. Y eso al pueblo le gustó, y cuando empezaron los disensos y comenzaron las disputas nuevamente, el pueblo argentino, ¿cómo respondió en las urnas este 12 de septiembre pasado? Muchos no fueron a votar, muchos fueron y votaron en blanco. Fue una de las elecciones con la mayor cantidad de abstencionismo en los últimos años de democracia, desde que la recuperamos hasta ahora. Entonces el pueblo también habla a través de las urnas, y es muy claro el pueblo cuando se expresa. Y hablando de las urnas, haciendo un paralelismo, volviendo al doctor Alfonsín, te queremos contar cómo se fue construyendo la candidatura no solamente de Alfonsín, sino que el otro partido opositor, el Partido Justicialista, cuando venía el ocaso de este gobierno militar. Recordemos que en el año 1982 se perdía una guerra ridícula, suicida, que afortunadamente mermó el poder de fuego y poder político de esta dictadura que ya estaba arrastrando desde una ideología neoliberal y liberal al país a un desastre económico. Hoy se habla mucho de inflación, se habla mucho de los últimos 70 años, como echándole la culpa tal vez a gobiernos populistas, pero no recordemos que el gobierno militar de clara ascendencia ideológica liberal, de hecho Cavallo en los últimos 2 años es presidente del Banco Central. Claro. Por aquel entonces, si te gustan los números y hablar de inflación, aquella inflación, y vamos a dar los números exactos para no equivocarnos, allá por 1981, ¿sí? 82, la inflación en Argentina era del 209%. Y lo más increíble, para que veas lo galopante que fue, un año antes
¿sí? Estaba en el 80%, un año antes, 1981, estaba en el 80%, que desde ya es terrible, ¿no? El gobierno de Viñones, después de Malvinas, intenta no solamente convocar a una autoamnistía para que ante un futuro gobierno democrático se amnistíe a todos los represores acusados de violación a los derechos humanos, automáticamente antes de convocar y abrir a los partidos políticos la acción, lanza un decreto de autoamnistía. Por otro lado, recordemos que durante 6 años del gobierno militar los sueldos se congelaron. Hoy se habla mucho de congelamiento de precios. El gobierno militar liberal o neoliberal congeló durante 6 años el sueldo de los trabajadores. Y en ese contexto, ¿qué era la vida de los partidos políticos? Bueno, los principales dirigentes del Partido Justicialista, en pleno gobierno militar, y hablamos de apellidos que a mucha gente les va a sonar. Claro. Eduardo Duhalde, Rucauf, ¿sí? Antonio Cafiero, el abuelo del actual jefe de gabinete. No, Santiago ya no ocupa el puesto de... lo ocupa Aníbal Fernández. No, Aníbal Fernández es el de Justicia. Igual volvemos el jefe de gabinete, no, Santiago Cafiero fue hasta hace un mes, ahora está de embajador. El nieto de el nieto de este Cafiero. Trabajaban en los sindicatos, porque la CGT era la única que tenía poder de fuego político y que obviamente representaba esa ala peronista de dirigentes que no podían manifestarse. Es decir, fueron protegidos por los sindicatos, estos dirigentes políticos, para tratar de sobrevivir desde lo que hacían, la mayoría era abogados. ¿Qué era la vida de los radicales? En ese entonces estaba Ricardo Balbín, de un ala más conservadora ortodoxa. Alfonsín era de la otra ala, un poco más progresista, socialdemócrata. Pero Balbín va a ser el líder de esa multipartidaria, una conjunción de partidos políticos que le pide al gobierno militar la apertura democrática. Llega Malvinas, lo que todos sabemos, el gobierno comienza a hacer una apertura, flexibilización, ahí comienza a galopar lo que es el rock nacional, comienzan los primeros encuentros multitudinarios, las primeras charlas de Alfonsín, que se compromete con la causa de derechos humanos, ¿sí? Sobre todo con las organizaciones. Y cuando se abre el estatuto de los partidos, comienzan las internas. Y ahora te voy a explicar lo siguiente para no perder mucho tiempo. Se abren las internas y el radicalismo presenta como candidatos a la presidencia al doctor Alfonsín y a un tal de la Rúa. Cuando de la Rúa ve que en las encuestas el doctor Alfonsín seguramente va a ganar la interna, y como buen demócrata, más allá de la disputa interna, baja su candidatura, se asocia con la causa de Alfonsín, y es más, en la fórmula en donde Alfonsín va a ganar, va a ir con un representante del ala balvinista del cual de la Rúa pertenecía, que era el que va a ser después el vicepresidente Martínez, Oscar Martínez. De esa manera se construye la interna radical. ¿Cómo fue la interna del justicialismo? Y acá nos vamos a detener en la falta de apertura democrática del Partido Justicialista cada vez que hay internas. Tanto en las pasos hoy en día, pues fíjate cómo se eligen, cómo se eligieron los candidatos para las internas y para las pasos del Partido Justicialista. En aquel entonces votaban los afiliados, pero hubo un gran escándalo en la provincia de Buenos Aires cuando Herminio Iglesias, a los más grandes le debe sonar esto, le gana en forma turbulenta la interna Antonio Cafiero. Ideológicamente dentro del peronismo sabés que hay un ala de izquierda, un ala de derecha ortodoxa. Herminio Iglesias estaba muy asociada con las filas del ortodoxo, Cafiero era un poco más hacia la izquierda, centro-izquierda, y eso le cae mal a esas organizaciones de izquierda peronista que aún existían, no solamente venían del 74. Y van a consensuar la fórmula presidencial entre un vicepresidente, sería un vicepresidente, se llamaba Vittel de apellido, era del Chaco, y había estado muy comprometido Vittel en tratar de mandar la cantidad de habeas corpus que sea necesaria en tiempos de la dictadura para tratar de salvar a presos políticos. Eso fue bien visto por el ala izquierda del peronismo, por eso acepta su candidatura a vicepresidente. Del otro lado, candidato a presidente por el justicialismo, Ítalo Luder, que había reemplazado a Isabelita y había firmado el decreto por el cual se perseguía a las guerrillas y a los líderes de izquierda, muchos de ellos asociados con el peronismo. Te das cuenta entonces cómo la fórmula ya desde el vamos ya fue mal armada dentro del Partido Justicialista, y los resultados obviamente se vieron un día como hoy, cuando Alfonsín le gana la fórmula Luder-Vittel por casi el 52% de los votos. Así es, Gustavo. Y de esa manera, Raúl Alfonsín
se va a convertir en el nuevo presidente de los argentinos y de las argentinas. Esta narración impecablemente contada por Gustavo sobre cómo llegó a convertirse en presidente, me gustaría equilibrarla con la persona detrás del personaje, con el ser humano detrás de esa banda presidencial. Cuando Alfonsín nace, en el año 1927, lo hace en la ciudad de Chascomús. Es el hijo mayor de un matrimonio de comerciantes, ¿sí? Tuvo 4 hermanos menores, y él siempre supo que quería ser abogado, de manera que se traslada posteriormente a la capital y va a estudiar en la UBA abogacía. Ya en el año 1950, es decir, con unos 30 años, un poquito más aproximadamente, comienza sus primeros pasos en la vida política. Comienza a lo que sería, llamaríamos en criollo, militar en política, y participa de la fundación del periódico llamado El Imparcial, de corte radical, por supuesto, con una ideología radical. Porque lo primero que hace Alfonsín cuando comienza con esta militancia política es adherirse a la Unión Cívica Radical, que entre paréntesis debemos reconocer que es el partido político más antiguo de la República Argentina, que nació en 1890 con la Revolución del Parque, ¿no es cierto?, durante la presidencia de Selman, en el contexto del régimen conservador, en el contexto de la oligarquía. La Unión Cívica Radical entonces es el partido vigente actualmente en nuestro país, más viejito de todos. Él forma parte del diario El Imparcial y ya en 1958, 8 años después de la fundación de este periódico, es elegido diputado provincial por Buenos Aires, ya siendo doctor en abogacía. Y años más tarde será elegido diputado nacional durante el gobierno de otro radical, Arturo Illia, a quien le dedicamos un programa no hace mucho tiempo aquí por Radio G. En el año 1965 será elegido como presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Para que veamos que la figura de Alfonsín no nació ese 30 de octubre de 1983, cuando es elegido presidente de la República Argentina. Sin embargo, detrás de estos logros políticos, detrás de esta vida llena de trabajo y de dedicación a la política, la familia Alfonsín ha sido víctima de varios golpes, como fue en el año 2004, cuando falleció su nietita Amparo Alfonsín durante el recreo de la escuela. Amparo estaba disfrutando del recreo junto con sus compañeros y muere víctima de romperse una ventana, y el corte de este vidrio le provocó una hemorragia y falleció desangrada. Sí, ¿no es cierto? El corte de la arteria femoral. Sí. Amparo falleció ese mismo día, estamos hablando del año 2004, no hace muchos años atrás, con la jovencita edad de 15 años. Años más tarde, que no hace mucho tiempo atrás, otra de sus nietas, Raúl Alfonsín ya había fallecido porque fallece en el año 2009. Ángeles Alfonsín, de 37 años, en el año 2019 se suicida a los 37 años en su departamento de Capital Federal de un tiro en la sien. Es decir, que la familia Alfonsín está atravesada por la tragedia, por accidentes fatales y también por hechos de enorme tristeza y de desamparo y desasosiego. Vamos, antes de seguir al análisis de los 6 años de gobierno de Raúl Alfonsín, siempre me confundo el padre con el hijo, disculpen. Antes de analizar los 6 años de política y de la economía, también vamos a hablar de la hiperinflación, a los que tantos nos han preguntado a través de las redes sociales. Con Gustavo queremos compartir con vos, que nos estás acompañando en este sábado soleado, otra canción referente a esta época. Muy bien, era una época en donde, como dijimos recién, había una gran apertura. El rock nacional estallaba de la mano de hombres como Charly García, por el otro lado León Gieco, La Negra Sosa, Víctor Heredia, ¿sí?, que también tuvo familiares desaparecidos durante la última dictadura. Y vamos a escuchar un tema de él, acompañado por
por el querido Legión Gieco, frente a una multitud en tiempos en que había una apertura y la gente ya se podía congregar de manera masiva, ¿no? Y déjame agregar, sí, Gustavo, meter un bocadillo, disculpa que te interrumpa, la importancia que tuvo el espacio público, sí, a partir del 82. Cuando Argentina es derrotada en las Islas Malvinas, cuando Argentina es derrotada por los ingleses en esta ridícula, fatídica guerra, ya el poder de los militares se había caído y había quedado deslegitimado, ¿no es cierto? Aunque nunca tuvo legitimación porque fue un gobierno de facto. Y la importancia que cobra el espacio público. A los más jóvenes no estamos habituados a ir a una plaza, a hacer un picnic, ir a un recital en espacios abiertos. Sin embargo, durante los 7 años de gobierno militar, esto era impensado. Había toque de queda, el espacio público no te podías juntar porque ya te venía a intimidar y a pedirte amablemente, entre comillas, que te retiraras a tu casa. Vos fijate, igual que los jóvenes tuvieron 1 año y pico, sí, o 1 año, sintiendo en carne propia algo parecido. No igual. No igual porque las circunstancias fueron diferentes. Una cosa es una pandemia, otra cosa es pero algo parecido, el no poder juntarse entre amigos, por otras cuestiones, ¿no? En aquella época fueron, escuchá bien, 7 años, ¿no? 7 años. Y de riesgo de vida si lo hacían, ¿no? De riesgo de vida, tenemos la cifra de 30.000 desaparecidos, ¿no es cierto? Que siempre la dudo, porque si la cifra oficial era de 30.000, no me sorprendería que fuera un poquito más, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque a eso también le tenemos que sumar los exiliados, como muchos de los artistas que acabas de nombrar. Exacto. Reitero, la importancia del espacio público, porque en esta época fue cuando los más jóvenes empezaron a congregar en las plazas y en los parques de Capital Federal, en los bosques de Palermo también. Y como tenemos una capital federal tan hermosa, tan linda, en mi humilde opinión, una de las más lindas de todo el continente americano, como la música los viene a atravesar, los viene a congregar, ¿no es cierto? Como la música siempre nos interpela. Si hablamos de espacio físico hoy, por ahí los chicos les suena escuchar que hay un recital en el Movistar Arena. Claro. En aquella época el lugar simbólico era el Estadio de Obras, la sanitaria, también el Luna Park, obviamente, ¿no? Pero bueno, imagínate eso, esto que hoy estás viviendo, en aquel tiempo de euforia del año 1983. Fue un año de fiesta para todos, como a veces decimos hoy, ¿no? Fue una fiesta para todos ese día. Así es, así que acompáñanos en esta canción que vamos a compartir contigo. Y te esperamos en unos minutos para el análisis político de la presidencia de Alfonsín. Bien. Igual que lo de... ¿Quién es cosa? Sabina. Hola, muchas gracias por unirse. Sé que están mirándonos desde el otro lado, acá desde Instagram, acá desde Facebook. A quienes nos sigan les mandamos un saludo muy grande y les queremos dar las gracias por estar con nosotros cada sábado. Un saludo muy especialmente a Ana, a Mariana, también a Marcela, Alfredo. Tenemos el lindo y divertido grupo de Instagram, Memes de Profes, con el que me hace reír tanto. La tenemos a Paula Bandini, quien pronto será una de nuestras invitadas especiales aquí en la radio GFM 107.1. Bienvenida y un saludo muy especial para Candela, para Valen, Gonza, Gaby, para Lore, para todos los que están ahí. No me alcanza el tiempo para saludarlos a todos, pero con Gustavo les queremos dar las gracias por acompañarnos. En un ratito baja el tema y lo usamos como cortina. Ah, buenísimo, genial. Lo hacemos en... Che, qué calor que hace. Sí. No traje el abanico. Prefiero esta silla porque estoy más cómoda, ¿viste? Bueno, ahora hacemos un... León Gieco y Víctor Heredia. ¿Cuál es? ¿Cómo después, se llama? Esa después. Pero esa después. Sí. Todavía cantamos. ¿La música? Sí, no. Política y economía. ¿Ahora? Sí. Sí. Hay una pregunta de una de las chicas. De Riga, es verdad. Sí, pero ¿cómo con el plan austral directamente? ¿La respondes vos? Sí.
O sea, sí, estuvo ahí atrás Reagan todo el tiempo, pero sí. Con lo del FMI. Exacto, el Fondo Monetario, los tenedores de deuda, que no había buitres, antes eran los bancos. Eran los bancos, claro, ahora son los buitres, pero antes eran los bancos. ¿Querés arrancar ahora con las preguntas de la audiencia? Dale, vos empezás, tirame el inicio con la pregunta y respondemos eso. Sí, y después hay unas preguntas más, pero esa fue la que más me pareció la más interesante. Está bien. Así que arrancamos con esa. Sí. Yo primero digo algunas cosas de la presencia de él y voy a hablar de los juicios a las juntas, de la falta de apoyo político, voy a hablar de la hiper, del austral, del primavera. Perfecto. Y cuando hables de austral, antes de hablar del austral o después de hablar del austral. No, antes de hablar del austral te tiro la pregunta y la respondes vos. Se dice? Genial. Igual me encanta Sabina. Sí, empiezo yo ahora. Me encanta Sabina como canta. Muy bien, muy bien. Espero que te haya gustado este tema. Escuchábamos la voz de Sabina. Más adelante vamos a compartir contigo a Víctor Heredia y a León Gieco, como te lo habíamos prometido. Y te dije que el programa de hoy se trata de entender a Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín tuvo una presidencia de casi 6 años, y digo casi 6 años porque no completa su mandato presidencial, sino que llama a elecciones unos meses antes. Por lo tanto, su mandato presidencial, si vamos a ser exactos, es de 5 años y 7 meses. Aunque, perdóname, institucionalmente podría haber permitido dejarle el paso al vicepresidente, ¿no? El hecho de entregar el mandato así fue bien argentino, lamentablemente, ¿no? Eso llama bastante la atención, porque tranquilamente podría haber renunciado a favor de Martínez, quien era el vicepresidente, y sin embargo no lo hizo. Optó por llamar a elecciones, gana Carlos Menem, y el 8 de julio de 1989 se hace el famoso traspaso presidencial entre la UCR y el PJ. ¿Y sabes qué? Después te lo vamos a contar. En ese sentido, Clarín tuvo algo que ver en eso. Qué raro, ¿por qué no me sorprende? Si tenemos que analizar la presidencia de Raúl Alfonsín, como siempre en la vida, vamos a tomar primero lo bueno. ¿Qué te parece? Perfecto. Para rescatar de estos 5 años y medio de la presidencia de Raúl Alfonsín, tenemos que hablar de los juicios a las juntas militares, la creación de la CONADEP, Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, con el mismísimo Ernesto Sábato de presidente, y con figuras tan icónicas de la historia intelectual argentina como Magdalena Ruiz Guiñazú, o después la famosa Mengide, que va a formar parte de la Alianza de la Rúa, van a llevar a cabo esta CONADEP donde durante meses se va a investigar minuciosamente todos los secuestros de personas que durante los 7 años de dictadura militar fueron sistemáticamente perseguidas, muchas de ellas secuestradas y lamentablemente asesinadas. Entonces, como resultado de la investigación del CONADEP, se produce el famoso libro Nunca Más, con los datos de las cercanas 30.000 víctimas. Digo cercanas porque, insisto, si la cifra oficial era de 30.000, seguro que algo se pasó de largo por una cuestión a veces de que las personas son solitas, no tienen familiares, nadie los reclama, entonces después es difícil investigarlos. Para la justicia es difícil investigarlo, no es que no lo quisieron investigar. Entonces me quedo con una cifra de 30.000, pero podrían ser más. Se crea el libro Nunca Más y además se comienza con el juicio a las juntas militares. El resultado de estos juicios, cadena perpetua para Jorge Rafael Videla, quien fue el poder ejecutivo durante gran parte de estos 7 años. De hecho, Videla no hace muchos años que falleció, y de una manera bastante particular. Yo digo, justicia divina, murió en el baño, sentado en el inodoro, ya de anciano. Es decir, cómo la vida irónicamente lo puso en su lugar, porque todos sabemos el inodoro para qué funciona, ¿no? Ahora bien, otro aspecto positivo, además de los juicios a las juntas militares, que debo decir que después de los juicios de Nuremberg en Alemania, donde se castigó a los culpables del genocidio judío, es decir, a los nazis, le sigue en orden de importancia y de mérito en el siglo XX los juicios llevados en la presidencia de Alfonsín. Fuimos pioneros en América Latina en darle castigo a los culpables de esta matanza y de estos delitos de lesa humanidad que se llevaron a cabo durante tantos años. Otro aspecto positivo,
Durante el periodo de los 5 años y medio de Raúl Alfonsín se lleva a cabo un plan de alfabetización muy importante que va a lograr disminuir los índices de analfabetos en nuestro país. Se le da muchísima importancia a la educación, lo cual es un aspecto muy positivo. Sin embargo, no todo fue color de rosas para Raúl Alfonsín, más bien todo lo contrario. Gobernó con muy poco apoyo. Primero, los partidos políticos opositores, empezando por el peronismo. Siempre sabemos que el peronismo es muy bueno y muy hábil en ser opositor, si me lees entre líneas. La realidad es que el PJ siempre fue una piedrita en el zapato para Raúl Alfonsín por la falta de consenso. Sumado a esto, la CGT, la Central General de Trabajadores, quien le hizo en 5 años y medio de gobierno, escucha esto, 13 paros generales. 13 veces la CGT le paró el país a Ricardo Alfonsín. Además del peronismo y de la CGT, los propios radicales, muchos de ellos compañeros de Raúl Alfonsín, quienes no le dan su apoyo. Y también grupos empresarios. Y no nos olvidemos de la ley de divorcio, que le retira el apoyo de la Iglesia a este presidente radical. Los puntos negativos ahora, la economía, la grave inflación. En el año 1984, los primeros 12 meses que gobierna Alfonsín, la inflación fue del 624%, así como escuchaste. La más alta hasta ese momento en la historia argentina. ¿Por qué digo hasta ese momento? Porque en el 89 va a ser peor. Entonces, para justamente poner paños fríos a la situación y para tratar de solucionar este inconveniente, se lanza el famoso Plan Austral. Y ya que menciono el Plan Austral, no quiero dejar de compartir con vos una pregunta de una de nuestras oyentes, una de nuestras grandes compañías, cada sábado. Y acá me va a acompañar Gustavo para responderte a vos que estás del otro lado. La pregunta es muy interesante. ¿Qué tuvo que ver Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en esa época, con el Plan Austral de Alfonsín? Gustavo. Bueno, corría el año 1984 y Ronald Reagan, que le da un fuerte apoyo a las democracias que recién iban naciendo en América, y la Argentina fue la primera, después le siguió Brasil. Cuando Alfonsín visita Estados Unidos al año siguiente, se vuelve muy conforme del apoyo político de Ronald Reagan. Y cuando Juan Vital Sourril, que en ese entonces era el ministro de Economía de la Argentina, va al Fondo Monetario y propone un plan de austeridad que incluía no solamente lo clásico de siempre, un ajuste, un aumento de tarifas, un aumento de los alimentos clásicos y una reducción fiscal. El Fondo Monetario ve con buenos ojos esta vuelta de rosca de un plan económico que incluía no solamente la creación de una nueva moneda, sino que también la idea de ajustar, ordenar las cuentas, como es lo que pide históricamente el Fondo Monetario. Y de esa manera acceder a un préstamo de aproximadamente en su momento que fue de 3.000 millones de dólares. A todo esto se comprometía la Argentina en cumplir con las demandas de los tenedores de la deuda. Hoy en día, si hablas de deuda, por ahí escuchás a los famosos fondos buitres, que tienen parte de los bonos argentinos, que hacen enormes negocios porque el interés que dan es increíble, ¿no? Pero antes la deuda externa, a ver si lo entendemos, los tenedores de la deuda estaban en manos de los bancos. Está bien, eran bancos usureros, el Citibank, el Morgan, ¿sí?, pero que tenían fuerte peso en Wall Street. Y estos bancos aceptan, junto con el Fondo Monetario, con el apoyo político de Ronald Reagan, el cambio del plan económico en la Argentina, y va a aparecer un plan austral que yo recuerdo, miren ustedes, haciendo el servicio militar y escuchando por radio un día viernes, al mediodía, cuando el gobierno lanza a partir de ahí el cambio de moneda, ¿no?, que equiparaba en 0,80 centavos al dólar. O sea, el austral, 0,80 centavos de dólar salía. Fue una primavera del gobierno de Alfonsín, año 1985, pero cuando carece, como decía Solange recién, de apoyo político interno, de consenso, comienza la enfermedad y el cáncer de la Argentina, que se llama especulación, que se llama expectativas a largo plazo, y ver qué va a pasar en pocos años con el cambio de gobierno. Si Argentina tuviera las instituciones fortalecidas, acá no interesaría que bando político gobernara si las políticas de Estado fueran firmes. El presidente Alfonsín intentó hacerlo desde lo económico, partiendo con este plan austral, que era el punto de partida para que la Argentina saliera de ese pozo casi histórico, que venía de una inflación galopante
una deuda impagable del gobierno militar, de tinte neoliberal, con un caballo que gobernaba la economía. O sea, fue una nueva oportunidad que la Argentina se perdió. Se había perdido en la década del 50, se estaba perdiendo en la década del 80 y se va a perder después de entrado el siglo XXI. La posibilidad que a través de un consenso las cosas se fortalezcan. De ahí tenemos entonces cómo Estados Unidos apoya este plan económico. Muy bien, Gustavo, creo que ha sido impecablemente respondida la pregunta de nuestro oyente. Otra de las preguntas fue respecto a por qué no tuvo apoyo político. Creo que eso también ya lo hemos contestado. Ricardo Alfonsín, primero que el PJ le cuesta recuperarse de esa derrota. Sí, desde ya. De hecho, el diario El País, que es un diario español, dice, no se sabe cómo va a reaccionar el peronismo ante esta derrota porque es la primera vez que pierde. Históricamente es la primera vez que pierde, pero fíjense en un detalle, no hablando de números. Vamos a remontarnos a ciertos números. En aquel entonces, cuando el gobierno militar impone la vieja constitución de 1957, el gobierno de la Revolución Libertadora, establece las normas electorales que consistían en que el presidente solamente gobernaba durante 6 años, no puede ser reelecto y además el voto era indirecto. Por ahí no lo entendemos hoy en día. Pero Alfonsín gana con votos que después va a elegir miembros de un colegio electoral. O sea, él no ganó por vos, por ustedes, sino que gana votos que le dan posibilidades a que tenga más miembros en el colegio electoral. A ver, explicado más sencillamente, él gana con el 51% de los votos, que equivalía a más de 300 electores. El Partido Socialista sacó el 40% de los votos civiles de la ciudadanía y solamente 260 electores. En la práctica, cuando ese colegio electoral de electores se reunían, le iban a dar el triunfo a quien había tenido, obviamente, más electores. Eso es voto indirecto que después se saca con la segunda presidencia de Menem cuando hace la reforma de la Constitución. Y ahí tenemos que hablar del Pacto de Olivos, porque tampoco la carrera de Alfonsín terminó cuando hace el traspaso presidencial. Exacto. El 8 de julio de 1989. El último gran consenso de los dos partidos mayoritarios del país que le costó la existencia, tal vez, al radicalismo a los pocos años. Porque la realidad es que en el año 1994, cuando se hace el Pacto de Olivos, donde Alfonsín es totalmente criticado por una cuestión de que cómo le vas a dar la mano a un peronista, cómo le vas a dar el visto bueno a una reforma constitucional. Eso puso de la cabeza a más de un radical y de hecho le saca mucho prestigio a Alfonsín, que seguía siendo el presidente de la UCR. De hecho lo sigue siendo bastantes años más. La reforma constitucional, además de introducir los derechos al consumidor y los derechos económicos en nuestra Constitución Nacional, permite la reelección y cambia esto que muy bien explicaba Gustavo del colegio electoral. Exacto. Además, no nos olvidemos, él comienza a ser vapuleado de todos lados, desde el mismo partido, del partido opositor. El Plan Austral no va a empezar a conseguir apoyos por esto de las especulaciones, simplemente por cuestiones internas que no funcionaban. Comienza a visorarse un nuevo gobierno, una nueva elección más que nada, y un nuevo gobierno. Y el desgaste y la frutilla del postre del desgaste lo pone cuando en 1987, en un discurso, Alfonsín, casi con la cara desencajada, dice más o menos estas palabras, ¿no?, en el contexto del discurso. Lean ese artículo de Clarín sobre la desocupación. Léanlo porque la forma falaz, o sea, mentirosa, ¿no?, en que está presentada la noticia en una disminución de la desocupación es un ejemplo vivo. ¿Te acordás cuando se hizo popular la frase de Néstor Kirchner? ¿Qué pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? ¿A qué vamos? Hay corporaciones que empiezan a presionar, a desgastar, y en el año 1989, cuando Raúl Alfonsín tiene que entregar el gobierno, el diario Clarín sacó 6 tapas consecutivas negativas, que lo que genera en la opinión pública es desencanto, pérdida de fe y la esperanza. Esa es la estrategia de los comunicadores sociales cuando quieren desgastar a un gobierno. Los empresarios, el desabastecimiento. Los comunicadores le pegan a la fe y a la esperanza de la gente. Muy buena reflexión, y es verdad, es muy interesante analizar el rol que tienen no solamente los grupos empresarios, sino también las grandes corporaciones de los medios de comunicación. Justamente, otra cosa que no quiero dejar de pasar, que fue una de las preguntas de nuestra audiencia, lo de las leyes de punto final y evidencia de vida. Sí, tal cual. Nos retrotraemos Pascuas del año 1987, esas fatídicas Pascuas, ese terrible abril, en donde se le hace un amotinamiento, las carapintadas, que eran los soldados de menor rango, se amotinan y le piden a Alfonsín que deje de investigar y deje de imputar a todos aquellos
soldados no, digamos, militares de bajo rango, sí, suboficiales que estaban, según ellos, cumpliendo órdenes. Exacto, la obediencia de vida. Claro. Que lo intentaron hacer los nazis, pero los juicios de Nuremberg no dieron el brazo a torcer y ahorcaron a muchos y a otros los mandaron a la cárcel de por vida. Entonces, en el cuartel de la Tablada, ¿así? Sí. En el cuartel de la Tablada, digo bien, Campo de Mayo también. Campo de Mayo. La Tablada fue más que nada, sí, también, en enero con Alfonsín. Claro, son todos amotinamientos que hacen los mismos grupos rebeldes, subversivos, de los suboficiales, liderados por Aldo Rico. Seguro que te suena porque se han lanzado como candidato, no recuerdo ya en qué año, pero ya ha entrado el siglo XXI. Entonces Alfonsín, presionado por toda la oposición y con un terrible miedo a un posible golpe de Estado, termina dando el brazo a torcer, aunque no quiera, y con el miedo de evitar un golpe de Estado, lanza la ley de punto final y obediencia de vida, que son las dos leyes, son las dos caras de una misma moneda, que justamente le pone final a la investigación de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar y se perdona, entre comillas, a los suboficiales, a los cabos menores, a todos aquellos que cumplían órdenes. Exacto. Y aquí viene la famosa frase de Alfonsín: quédense tranquilos, argentinos, la casa está en orden, felices Pascuas. La casa está en orden significa, pudimos ponerle un punto final a esta subversión, porque también tengamos presente algo, que un grupo, que un actor social no esté en la presidencia, no esté en el gobierno, no significa que deja de tener poder, no significa que deja de tener autoridad. Los militares entregaron el mando, pero seguían teniendo influencia, seguían teniendo poder, seguían teniendo autoridad. Tal es así que lograron los cabos en el 87, en las Pascuas, que los dejaran de enjuiciar por delitos de los que eran culpables. Y eso le costó otro desgaste a Alfonsín, o sea, otro enemigo más, que fueron los organismos de derechos humanos, abuelas, madres de Plaza de Mayo, exacto, que le comienzan también a darle espalda. Es que Alfonsín se encontraba, no estoy justificando, sin embargo, ¿qué hubieras hecho vos que estás del otro lado? Sí, entre la espada y la pared, te presionan de todos lados. ¿Qué decisión tomás? Un gobierno débil internamente, la especulación, evidentemente fue el manotazo de ojo. Desde luego, sin lugar a dudas, Gustavo. Y ahora vamos a cerrar este programa, pero antes queremos compartir con vos esta joyita del rock nacional, que es León Gieco y Víctor Heredia. Daba para más tiempo hablar. Sí. El indulto a los milicos de Menem. Qué país hermoso, pero qué dirigencia chota que tenemos. Sí, qué dirigencia chota que tenemos. Es la dirigencia. Hay mucho ego en la política. Viste que la política es ego. Totalmente. Entonces, para no dar el brazo a torcer. Fíjate. Y encima los medios que te meten mecha. Vos fijate el ego de Cristina de no pasarle el mandato a Macri. ¿Quién sos? Eso es vergonzoso. Es antidemocrático. Es antidemocrático, es anticonstitucional. Y lamentablemente siento... ¿Qué ganó? Eso es potencia más la división, ¿viste? Vos tenés que dar el ejemplo de esto. Y ahora que ella es vice y Alberto es presidente, hay una división y una falta de consenso dentro del oficialismo galopante. Que en una semana le hizo renunciar 7 ministros. Alberto no tiene aparato propio. Déjalo solo y no saca ni el 5%. No. Son todos votos de ella. Y de la Cámara. Y claro. Son votos de ella, de Axel. ¿Quién gana? Otra vez. Voto por acá. ¿Sí? Sí, se sigue mandando una Cámara al gobierno. Fíjate un detalle. Pero fíjate qué mierda, porque van a ganar por cagada de otro, no por mérito propio. No hay tercera alternativa, no hay tercera posición. No hay tercera posición, como el otro día, en el acto de Néstor Kirchner en Morón, donde todavía hay un aforo, donde se pide y barbijo una concentración, era patético ver todo eso. Sí. Te da vergüenza ajena, ¿viste? La oposición da vergüenza ajena también. Ellos gobernaron hace 2 años y se creen con
con el juicio de dar ejemplo. Sí. Perdieron en primera vuelta para empezar. Y por 10 puntos contra Juntos por el Cambio, que Macri no hizo una buena presidencia, en mi humilde opinión. No. Yo estoy convencido de que el radicalismo tiene que volver a renacer. Intentaron hacer un encuentro en Caballito el otro día, no sé qué pasó. Tiene que reaparecer el radicalismo. Pero al radicalismo le falta, mi viejo diría, le falta huevo. Sí. Yo no soy tan ordinaria, tan creo, cómodos. Pero el radicalismo es muy tibio. El radicalismo es tibio. Son buenos legisladores, sí, pero en el Poder Ejecutivo tenés que tener mucha garra, tampoco al extremo de subirte al caballo, pero para el Ejecutivo tenés que tener un poco más de garra, pero diálogo. Sí. Y falta apoyo. De hecho, el radicalismo no presentó en estas elecciones, no presentó candidatos. No, porque no, solamente el justicialismo que presentó a este muchacho en Buenos Aires, que es un radical que es indio. ¿Cómo se llama? Santoro. Sí. Moró también. Es la versión justicialista de Pichet toda la tarde. Todavía no me creo lo de Pichet. Hacemos el cierre entonces. Para que digo algo sobre Jairo y vos cerrás. Muy bien, ahí pasaba todavía cantamos, y quiero cerrar con una frase de Jairo para que nos enseñe como argentinos en esta previa de elecciones. Un gran radical, Jairo, pero dijo una vez lo siguiente: me pregunto, ¿qué tiene que ver el radicalismo con De la Rúa convocando a Cavallo o el peronismo con Menem? El sacrificio de muchos ha servido para muy poco. Qué frase tan atinada de Jairo, ¿no es cierto? Nos vamos despidiendo de nuestra audiencia, nos vamos despidiendo sin antes agradecerles por acompañarnos en un nuevo encuentro de La Historia de Todos con el profesor Gustavo Riarti, quien les habla, Solange Villagra Turco. Muchas gracias por estar del otro lado y de alguna manera